servicios informativos. Pasada nuestra sintonía de un morateño de a pie, comenzamos la entrevista a Javier Roldán Muñoz, morateño de 58 años, novillero, cuya historia es digna de mención por ser un hombre hecho a sí mismo y por la visión cambiante de su propia vida, en base a sus creencias y sus vicisitudes que experimentó. Su vida es una vida que también hemos llevado muchos. Yo a veces, cuando he leído un poco sus memorias, me he sentido muy parecido a él, porque casi dimos los mismos pasos. Desde que teníamos de 15 a 14 años, que vivimos aquí en Morata, hasta que nos fuimos a Madrid, y allí pasaron, pues cada uno tiene su vida. Pero la vida generalmente ha sido de mucho trabajo, de mucho estudio, y de trabajo y estudio juntos. Buenos días, Javier. Buenos días, Jesús. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, pues yo creo que tu vida tiene unos puntos muy sobresalientes. Uno, lo primero, la niñez aquí, que cuando decías que te asustabas con los gritos que daba la muda y que salías corriendo a esconderte. Yo te diré, yo también hacía lo mismo. Sí. Y cuando hiciste la primera comunión, que querías vestirte de torero, pero no lo conseguiste, ¿no? No. Me engañó el cura. Sí. Me dijo que sí, que podía hacerla, pero a la hora de la verdad, mis padres, claro, me desengañaron. Y bueno, cuéntanos un poco los primeros pasos ya en Madrid, ¿no? Que cuando llegaste allí. Sí, bueno, fueron unos comienzos para la familia un poco inciertos. Llegamos allí a un barrio nuevo de Madrid, en este caso Moratalaz. Familias que emigraban a las grandes capitales pues en busca de bienestar, de una seguridad en el trabajo. Hasta entonces mi padre había trabajado aquí en las canteras y eran trabajos bastante duros. El único futuro que había por entonces en Morata era o la cantera o el campo, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente mi padre pues consiguió colocarse en una empresa en Madrid. Y bueno, pues esto facilitó al final pues tener que levantar la casa, trasladarnos toda la familia, porque claro, mi padre no podía trabajar allí y nosotros estar aquí con mi madre, ¿no? Entonces al final pues la decisión fue trasladarnos toda la familia. Y ya digo, los comienzos pues como siempre empiezas en algo desconocido, pues son un poco de incertidumbre, inseguridad, un poco de temor a ver cómo van a ir las cosas. Y supongo que como nosotros, pues a mucha más gente, ¿no? Y más en aquella época. Tú además tuviste un percance importante a los 15 años. Bueno, sí, yo ya había abandonado los estudios, estaba trabajando y entonces por aquel entonces ya trabajaba en un almacén de medicamentos en el centro de Madrid, en la calle Cádiz, muy pegadito a la Puerta del Sol, y caí enfermo. Y la verdad que pasé un periplo bastante duro en aquella etapa de mi vida, porque me supuso estar ingresado en el hospital más de un año, pasar varias veces por el quirófano. Al final los médicos no me querían operar y por eso fue tan dilatada esta enfermedad. Y al final me operaron
cómo estaría yo de ansioso porque me operasen, porque al final me operaron un martes y 13, y a mí me daba igual la fecha. De hecho, yo reemplacé a una señora de Villarejo que la iban a operar y era un poco así, le daba yuyu la fecha, y yo me enteré y les dije a los cirujanos que a mí no me importaba. Yo lo que estaba loco era por salir del hospital. Y bueno, me operaron a vida o muerte en aquella época y me tuvieron que amputar parte del pulmón derecho. Y lo peor es que, bueno, dentro de mí pues hay una sutura de rampas de platino, que muy poquitas personas lo saben, quitada la familia más allegada. Bueno, aquello supuso también un cambio de visión, de tu visión de la vida. Pues sí. Que compensaste con una afición al toreo, que luego pues tuvo una incidencia clave, como he dicho antes, en tu vida, ¿no? Así es. Y bueno, entonces de ahí ya salió el novillero. Sí, yo me enteré que habían inaugurado la Escuela Nacional de Tauromaquia en la Casa de Campo. Me enteré por televisión. Había un programa taurino en aquella época que se llamaba Revista de Toros, capitaneado por Manolo Molés y Maribí Romero. Me enteré de la inauguración y bueno, era precisamente lo que yo estaba deseando y esperando, ¿no? Tener un centro donde poder asistir y que te impartieran las primeras nociones de cómo desarrollarte en el mundo del toro, ¿no? La verdad que fue una etapa de las más felices de mi vida, porque eran los tiempos de la movida. Yo tenía mi trabajo, pero fuera de horario de trabajo pues era cuando estaba proliferando el tema de la droga blanda, del botellón. Ya empezaba entonces el botellón, y bueno, aquello me sirvió pues para acercarme a, primero, una ilusión que yo tenía en mi cabeza desde pequeñito, ¿no? Y segundo, pues para llevar una vida sana. Aparte de una escuela de tauromaquia, era una escuela fundamentalmente de valores como son el respeto, la superación, el sacrificio, la ilusión, la empatía, saber escuchar más que hablar, y todo aquello me marcó en mi vida, desde luego. ¿Y cuándo fue el debut? En el 77 fue el debut de sí, Colmenar, ¿no? Yo debuté en Colmenar de Oreja un 1 de mayo en una becerrada que había local para aficionados de allí de la localidad. Y bueno, no fue el debut más soñado, ¿no? Porque la verdad que yo jamás me he preocupado de ir a sorteos, de interesarme de qué novillo iba a matar, qué toros iba a matar. Yo creo que la peor corrida es la que no se torea, la que te quedas en tu casa y el vestido colgado en el armario, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi debut me reservaron el novillo más grande y más fuerte, y la verdad que yo no tenía experiencia con vacas, no había toreado ninguna vaca ni nada. Pero bueno, eché para adelante, y la verdad que subió bastante gente de Morata a conocerme, a verme por primera vez. Y a pesar de que se quedó el novillo vivo, me dieron los 3 avisos, pues no debí hacerlo muy mal, porque a partir de ahí la gente, pues sentí su cariño y su proximidad. De hecho, todavía conservo en mi casa, con mucho cariño, un capote y una muleta, que hubo una colecta popular aquí en el pueblo, y cada uno aportó lo que buenamente pudo, y me regalaron un capote y una muleta que, bueno, ya tienen muchas costuras, muchos varetazos de toros, pero afortunadamente todavía conservo, y para mí eso jamás se me olvidará. En el 78 toreas en Villarejo, San Martín de la Vega y Verales. Sí, bueno, ya a finales del 77, con apenas debuté de luces ya en Tielmes, en el mes de agosto del año 77. Ahí corté mi primera oreja, toreando con Manolo Gómez, mi paisano y amigo, y prácticamente hermano. Después toreamos también en Arganda, también otro triunfo. Vino Morata, mi debut en Morata, la primera vez que toreaba en público en Morata, y llenamos el maletero de 2 coches de flores y de regalos. Toreamos Julio de Llanos y yo, que también hicimos varias novilladas juntos a lo largo de nuestra vida. Y a continuación me llamaron
para Vistalegre. Se trataba de la primera novillada que ofrecía la Escuela Taurina de Madrid, y era como una prueba, ¿no? Era dar a conocer lo que era el ente educativo, la Escuela Taurina de Madrid, pues a los medios, ¿no? Al público en general. Y la verdad que había pocos chicos dispuestos a matar esa novillada, porque era una novillada muy fuerte. Y la verdad que hizo de interlocutor y de mediador el empresario de Arganda, Manolo Olvea, que bueno, la verdad que me ayudó muchísimo y me ayudó a debutar en Vistalegre, y gracias a eso pues conseguí abrirme camino poco a poco. Cuando llega a Perales hay un momento en que hay otro percance importante, ¿no? Con la acogida. Bueno, la primera cornada vino años después en Arganda. En Arganda. Toreamos Juan Palacios y yo una novillada sin picadores, y cierto es, bueno, Manolo lo ha dicho públicamente y los aficionados lo saben, por aquellas fechas decimos novilladas sin caballos, la verdad que eran más fuertes y más ofensivas que las que se están lidiando en estos años con picadores. Eran novilladas muy fuertes, muy grandes, corridas en el encierro. Y ese año pues los novillos se emplazaron en la plaza, no hubo manera de meterlos en los corrales. El alcalde ordenó meter el camión de la basura marcha atrás, porque uno de los novillos se quedó emplazado y se tiró allí 3 horas en la plaza, con la fatalidad de que luego a la hora del sorteo me tocó a mí ese novillo. La cuadrilla, tanto de Juan Palacios, del otro torero, como la mía, se querían marchar, porque llegaron después de hacer el sorteo al hotel y nos dijeron: oye, nosotros hemos venido a lidiar una novillada sin caballos, lo que hay ahí en los corrales es una corrida de toros, y nos querían dejar plantados sin torear. Nosotros logramos convencerlos. Lo que ocurre que nos pusieron de condición de que teníamos que torear sin poner una banderilla a ningún novillo, y así echamos para adelante. Dijimos que sí, que venga, que sin poner banderilla. Tuvimos que matarla sin poner una banderilla, y ese que se quedó emplazado por la mañana 3 horas, pues yo sabía que me iba a enganchar, y así fue. De todas formas, los novilleros y los toreros, y más cuando empezamos, pues es normal que te coja un toro. O sea, decía el otro día Joselito en una conferencia a la que asistimos mi hija y yo, que es que ahora ves a los chavales cuando empiezan y dices, joder, es que, perdón, dices, es que parecen matadores de toros. Y claro, es que llevan a sus espaldas no sé cuántas vacas a puerta cerrada, no sé cuántos novillos, y claro, eso no debe ser así. Es que un novillero debe ser un novillero siempre, y a un novillero lo normal es que lo cojan. Y cuando llegas a matador de toros, pues te puede pasar desgraciadamente, pues como el caso de mi gran amigo José Cubero Gillo, como Iván Fandiño o Víctor Bacrio, pero son accidentes que te pueden ocurrir, ¿no? El toro está para cogerte, y tú, con tu técnica y tu cabeza y tu inteligencia, debes de esquivar esas astas y procurar que no te cojan. Pero cuando te coge normalmente es por fallos del torero, equivocación del torero. Bueno, en una de estas ya viene la decisión de cambiar de rumbo, ¿no es así? Sí, yo siempre he dicho que en la vida, cuando uno tiene una ilusión, pues lo importante es intentarlo. O sea, yo animo a todo el mundo que tenga una ilusión, que tenga un objetivo, que luche por ello. En el mundo del toro, en una escuela taurina te pueden enseñar las partes básicas de lo que es el toreo, a cómo se coge el capote, cómo se coge la muleta. Jamás te van a enseñar el valor. El valor tiene que nacer con uno. Pero en el mundo del toro hay que tener mucho valor para ponerse por primera vez, pero más valor y más cabeza para decir hasta aquí he llegado y retirarte a tiempo. Sí. Y ese fue mi caso. Ese fue tu caso. Yo barajé más lo que era mi vida. El percance de Arganda me hizo pensar bastante. No fue la cornada en sí, cuando me abrí la cabeza, sino la paliza que me pegó. Y de hecho a mí los médicos me tenían advertido que en caso de soltarme una rapa de las que tengo en el pulmón, si se me suelta, pues significa mi muerte. Entonces yo tuve que valorar más mi existencia. Sí. Y entonces ya viene la etapa de familiar, ¿no? Sí.
Aquí tenemos un producto y otro también que hay que no conozco, ¿no? Un ángel. Un ángel, ¿no? Sí. Sí, cuéntanos. Bueno, de Mila, ¿qué os puedo decir? Mila la conocéis, es mucho más conocida en Morata que yo mismo, ¿no? O que su madre. Se relaciona mucho con la gente de su edad, hace programa aquí en Radio Morata, va ya para 2 años, Copla y Compás, algo que le gusta desde que nació. La verdad que yo siempre le he quitado la idea. Entonces, de siempre le ha gustado el mundo del toro por proximidad y la canción, sobre todo la canción española. Y bueno, ella, me siento muy orgulloso porque tanto su madre como yo hemos intentado inculcarle muchos valores que desgraciadamente se van perdiendo y yo echo en falta en esta sociedad actual. Nosotros cuando nos casamos, mi hija ya había nacido, teníamos allí en nuestro barrio, en Moratalaz, una vecina, Angelita, que vivía en el segundo, y esta vecina tenía 4 niños discapacitados que eran varones y una hija. La hija no estaba afectada, tenían un síndrome que afectaba a los varones. Recuerdo que llegaron unas navidades y el padre desgraciadamente falleció y nosotros, mi mujer, yo y mi hija, acompañamos esas navidades a esta familia para que no se sintieran solos. Con el paso de los años, pues el que tiene un hijo sano no sabe lo que tiene y todos los partos no son iguales. Bueno, pues nosotros tenemos un niño especial que tiene todo nuestro cariño, como es natural, pero mi hija ha vivido en casa lo que es el aceptar a las personas que son diferentes a nosotros desde bien pequeñita, y en eso se me saltan las lágrimas. Es lo que su madre y yo estamos más orgullosos. Pues enhorabuena por ser así. Muchas gracias. Bueno, pues ya decía yo que era una historia apasionante. Yo creo que todos tenemos nuestra historia, nuestra vida. La mía no es ni mejor ni peor que la de cualquier otro. Eso es grandeza, sí señor. Muy bien, bueno, Muchas pues gracias. tenemos que continuar. Muchas gracias por la visita. A ti, Jesús. Y bueno, pues me está enseñando la foto, muy guapo. Igual que mi padre. Sí. Y tenemos que seguir ahora tenemos otro programa también muy interesante, que también, bueno, pues yo creo que es trascendental, ahora lo hablamos, ¿eh?